Bien, en el presente video vamos a ver los cálculos que podemos hacer con dehidro o dehidro que nos facilita hacer respecto al cálculo de cavitación, ¿no? En este caso solo tenemos para una válvula manual tipo mariposa que la vamos a instalar en una red de conducción, la vamos a instalar en un punto bajo de tal manera que me permita realizar el lavado de la tubería, ¿no? Entonces en cada uno de estos puntos. Entonces vamos a analizar si va a haber cavitación o no va a haber cavitación en esta válvula para poder tomar las medidas necesarias para poder evitar la cavitación. Primero tenemos que entender cómo funciona una línea de conducción. Una línea de conducción normalmente cuando se produce el primer llenado de la tubería o prueba, ¿no es cierto? Ahí las válvulas operan 100% debido a que tengo que evacuar todas las impurezas, toda la tierra que quedó dentro de la tubería, ¿no es cierto? Entonces obligadamente durante el primer funcionamiento. Luego estas válvulas se cierran y permanecen ahí cerradas a no ser que se necesite abrir por reparaciones que necesite hacer dentro de la tubería. Segundo, en función de la cantidad o la concentración de sólido de suspensión, también va a haber una acumulación de sedimentos dentro de la tubería. Entonces necesito, como norma, cada 6 meses o al año, hacer un lavado de tuberías. Por eso, en la ingeniería de riego, especialmente en la ingeniería de riego, debemos decantar hasta arenas de 0.1 milímetros, ¿no? De tal manera que si es posible hasta los limos eliminarlos del agua, que solo digamos las arcillas queden en suspensión. Por otro lado, es necesario indicar de que, por ejemplo, los sedimentos que se acumulan en las paredes de la tubería se depositan a la presión con la cual funciona la red, ¿no? Entonces es falso de que yo aquí ingresando algún ácido o alguna cosa yo puedo mejorar el lavado de la tubería, o puedo volver a recuperar la sección de la tubería a través de una válvula de lavado. Entonces si yo elimino los sedimentos acá, entonces estas tuberías o estas válvulas van a funcionar la menor cantidad de tiempo, es decir, 1 o 2 veces por año. Ese simplemente es el ritmo de operación de estas válvulas. Por otro lado, la única manera de poder hacer este lavado de tuberías es a través de un topo que yo lo inserto aquí, y ese topo va viajando a través de la tubería y me va sacando toda los sedimentos que se han depositado en la tubería, ¿no? Hasta que sale al final. Eso sí es efectivo y da muy buenos resultados, pero para eso hay que hacer unas instalaciones apropiadas en el cabezal para poder ingresar el topo, y ese topo sí va a viajar a través de la tubería. Bien, entonces cuando yo hago el análisis de esta válvula de aire de acá, tengo que conocer dos cosas. Uno, la longitud de la tubería, como vimos para el dimensionamiento de la válvula de aire, y dos, la carga hidráulica a la cual va a funcionar, ¿no?, esta válvula, y el diámetro de la válvula. Entonces esta tubería tiene unas características como es diámetro y longitud. Entonces el módulo dentro de lo que es información me pide la longitud de la tubería aguas arriba de la válvula, la longitud de la tubería aguas abajo de la válvula, quiere decir desde aguas abajo, es decir, después de la válvula, a dónde va a descargar el agua. El agua la va a descargar a 1 metro, a 10 metros, a 20 metros de la instalación de la tubería. Y luego tenemos el diámetro de la conducción, la carga hidráulica, aguas arriba de la válvula, la carga hidráulica, aguas abajo de la válvula, es decir, en este caso si tiene 1 metro de distancia, digamos, va a descargar a la atmósfera, y el caudal que se va a transportar por la conducción, ¿no? Es decir, el caudal que se va a transportar en la conducción. Y tenemos la temperatura del agua para determinar el tema de cavitación, ¿no? Acá tenemos la rugosidad de la tubería con la cual vamos a calcular la resistencia. Entonces una válvula para el cálculo de riesgo de cavitación en las válvulas de lavado o las de purga, yo debo entender de que no es verdad de que la velocidad del agua en el tubo es 2 Hg, no, es 2 Hg dividido para la resistencia de la tubería más
la resistencia que presenta la misma válvula. Entonces, normalmente es mucho menor la velocidad real de salida del agua por la tubería con relación a la fórmula típica o general de salida del agua a través de un orificio, que es de 2Hg. No, hay una resistencia, ¿no? Entonces aquí vamos a tomar la normativa de Vermat, que está basada en la British Standards, para la determinación de las válvulas de aire. Entonces vamos a poner la longitud de la tubería aguas arriba. Digamos, tenemos 1000 metros antes de que la tubería, la longitud aguas abajo de la tubería le vamos a poner 10 metros de longitud, es decir, después de la válvula tenemos 10 metros de salida hasta descargar algún punto. El diámetro de la conducción le vamos a poner de 315 milímetros. La carga hidráulica aguas arriba de la válvula, es decir, la carga hidráulica que existe desde el punto alto hasta el punto más bajo, le vamos a poner de 70 metros para hacer este cálculo. Carga hidráulica aguas abajo, como va a descargar a la atmósfera, le podemos poner 0,1, y el caudal que vamos a transportar es de 150 litros por segundo. Y la rugosidad es una tubería de PVC, cuya rugosidad es de 0.0015 milímetros. Entonces hacemos el cálculo y me dice acá que esta válvula está cerrada, ¿no es cierto?, en un principio, y paulatinamente, conforme yo voy moviendo el engranaje, el disco se va moviendo hacia el centro. Entonces voy a empezar desde una apertura del 10%, 20%, 30%, hasta el 100% de apertura de la válvula. Entonces la velocidad del agua que voy a tener para esta carga hidráulica de 70 metros es de 5,78 metros por segundo. Entonces cuando yo voy abriendo la válvula tengo 1,76, 2,92 y llego hasta 5,78 metros por segundo. Y la carga hidráulica 3, es decir, la presión que existe inmediatamente aguas abajo de la válvula, ya me varía desde menos 3,56 cuando está abierta al 100%, pero cuando está abierta en un 60% es de menos 13,84, y cuando recién la empiezo a abrir, es decir, con el primer movimiento, voy a tener una presión ahí de menos 39,45, ¿no? Entonces se entiende que cavitación existe o se produce, puede ser una cavitación leve, una cavitación media y una cavitación severa. Entonces para 39,45 ya tenemos una cavitación severa, para menos 26 metros tenemos una cavitación media, y a partir de menos 10 metros tenemos una cavitación leve, ¿no? Pero no hay cavitación desde 0 hasta menos 10 metros de succión o carga negativa, ¿no? Entonces en este programa nos permite determinar a partir de cuándo yo voy a tener cavitación. Es decir, cavitación se va a producir siempre en este tipo de válvulas por el inicio, es decir, cuando yo inicio a abrir la válvula, ahí voy a tener cavitación. Eso es con cualquier carga que yo tengo aguas de arriba. Ahora vamos a suponer yo tengo 30 metros de carga hidráulica aguas de arriba, y tengo cuál es el comportamiento. Entonces ahora tengo que la velocidad del agua es de 3,78, de 1,16. Ahora ya la cavitación está presente a partir del 40% de apertura. Tengo una cavitación leve, es decir, tengo una cavitación leve desde el momento que yo empiezo a abrir la válvula. Entonces si yo tengo 20 metros de carga hidráulica, y vamos a ver si ya si yo tengo 20 metros, casi la cavitación que se produce desde el inicio, pero durante el resto del funcionamiento de la válvula no hay cavitación, ¿no? Entonces ese es el problema. Digamos, de esta manera yo puedo conocer si va a haber o no va a haber cavitación. Para el ejemplo anterior que yo tenía de 70 metros, ¿cómo resolvería de alguna manera reducir el problema de cavitación? Es instalando aguas abajo, válvulas de aire de vacío, de tal manera que me permita ingresar el aire para poder llenar este vacío y así reducir la presión negativa o la cavitación. Entonces normalmente siempre va a haber cavitación para esos valores de carga dinámica, y entonces me toca tomar algunas otras consideraciones para poder proteger el lavado de tubería, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, a la descarga de esta bomba, de esta válvula, perdón, la hago descargar sobre un tanque cuya carga hidráulica es de 1 metro? Vamos a ver cómo cambia
la presión, ¿no? Entonces simplemente, si bien es cierto ha disminuido, pero igual sigue existiendo cavitación. Si yo la dejo con una carga hidráulica de 2 metros de descarga, igual me ha bajado un poquito y puedo, digamos, descargar a 3 metros de carga hidráulica. Igual me va reduciendo de alguna manera, pero no me evita la cavitación. Entonces, este módulo me permite hacer un análisis bastante general y muy preciso para poder determinar las diferentes protecciones que yo necesito instalar en una red de conducción en las válvulas de purga o de lavado. Bien, entonces esto es lo que podemos hacer con Dehydro y viene en la versión 1.2. Muchas gracias.